Pues hoy en la noche estamos felices, o bueno, mañana, tarde, donde sea que te encuentres en este día, estamos felices que nos acompañes a un estudio más. Estamos aquí para ver el octavo estudio de lo que son los principios básicos, y hoy nos toca lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Arturo, tu servidor, feliz de estar contigo, y aquí estamos con... Hola, soy Israel. Hola, soy Juan. Y te invitamos a que vayas siguiendo el estudio con tu Biblia. Nuestro Padre Eterno le dio a Jesús de Nazaret el Espíritu sin medida. Está escrito en Juan 3:34. Y hoy queremos ver las tres medidas que hay del Espíritu Santo según lo leemos en las Escrituras. Uno es la morada o la presencia del Espíritu Santo en nosotros, los que somos discípulos de Jesús. 2, lo que fue el bautismo del Espíritu Santo. Y 3, los dones milagrosos del Espíritu Santo. Vamos a empezar hoy leyendo Hechos, el capítulo 2, el versículo, vamos a leer el 36 al 38, o es más, vamos del 36 al 41, que te da todo el contexto, y ahí vamos a empezar a ver lo que es la morada o la presencia del Espíritu Santo en quienes nos hacemos creyentes. Vamos a pedirle, Isra, ¿quieres leerlo? Sí, claro. Hechos, el capítulo 2, vámonos al 36, del 36 al 41. Del 36 al 41. Dice Hechos 2, del 36 en adelante. Entonces, que todo Israel sepa que al hombre que mataron en la cruz, Dios lo convirtió en Señor y Cristo. Al escuchar esto, todos se conmovieron profundamente y les preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo: Cambien su manera de pensar y de vivir y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos, es decir, para todos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Pedro les advirtió de muchas maneras y les pidió con insistencia: sálvense de esta generación perversa. Entonces los que hicieron caso a su mensaje fueron bautizados. Ese día se unieron al grupo de creyentes más de 3,000 personas. Excelente, gracias, Isra. Aquí vemos cómo cuando alguien se convierte a Jesucristo, se arrepiente de corazón, cree que Jesús es el Mesías, el Salvador prometido, se bautiza por inmersión como adulto, como creyente, en nombre de Jesucristo, son perdonados sus pecados en ese momento y recibe la morada, la presencia del Espíritu Santo. Ese día fue el comienzo de la iglesia de Cristo en Jerusalén, y como lo acabamos de leer en el versículo 41, 3,000 personas entraron ese día en la iglesia y recibieron la morada del Espíritu Santo. Otro punto importante que hay que entender aquí es que se te da el fruto del Espíritu Santo que viene con la morada, la presencia del Espíritu Santo, y es algo visible. Es una conducta piadosa que le agrada a Dios, y eso quiero leerlo en Gálatas 5, vamos del 22 al 23. Gálatas, el capítulo 5, voy a leer el 22 y el 23. Dice así: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Este es el fruto del Espíritu.
Cuando el Espíritu Santo está en un discípulo de Jesucristo, este fruto va a ser claramente visto. Es como que algo muy natural esto, ¿no, Israel? Dios te da su espíritu, la semilla inicial y empieza a brotar este fruto en tu vida, ¿no? Sí. ¿Cómo la ves? ¿Sí es visible? Es visible. Y otro punto, o sea, Gálatas lo nombra, pero aquí mismo Hechos 2 te lo vuelve a nombrar. Cuando dice versículo 44, todos los creyentes permanecían unidos, compartían sus bienes, vendían lo que tenían y compartían el dinero entre los que estaban necesitados. Los creyentes compartían el mismo propósito. Cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en la casa. Compartían la comida con sencillez y alegría, alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Entonces podemos ver que el fruto, el espíritu, ahí moviéndose. De hecho, si vamos a un estudio más profundo, podemos ver que dice, tú mismo acabas de decir que es el principio de la iglesia en Jerusalén. Sí. Y vemos cuando alguien quiere hacer una congregación o quiere formar algo que tenga el Espíritu de Dios, en Hechos 2 podemos ver lo que necesitas para formar una iglesia. Son los puntos exactos. Las bases, ¿verdad? Y el Espíritu ahí moviéndose entre todos. Buenísimo, gracias por compartir eso. Entonces queremos que veas esta primera parte, la morada o el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, el Espíritu Santo. Ahora vámonos a lo que es en sí el bautismo con el Espíritu Santo y queremos que la Biblia te revele la verdad. Porque en estos tiempos modernos hay mucha confusión, mucha gente hace cosas muy locas, muy desenfrenadas, muy de puro sentimentalismo, y pues parte del fruto del Espíritu es dominio propio. Entonces no puede haber un Espíritu Santo desenfrenado y desbocado. La misma palabra dice que el Espíritu está bajo sumisión de los profetas. O sea, lo puedes comprobar. Vámonos entonces, vamos a pedirle, Juanito, ¿nos podrías ayudar, por favor? Vamos a leer Joel, el capítulo 2, del 28 al 29. Joel en el Antiguo Testamento, un poquitito antes de Mateo. Perdón que traigo un poquito de tos y que me dio un poquito la manzanita sola. Aunque diga Pepsi. Aunque hoy casi un comercial de Pepsi, ¿no? Vamos a ver ¿Qué? Joel 2, del 28 al 29. Juan nos va a leer ahorita lo que fue la promesa del Antiguo Testamento, porque Jesús le había dicho a los apóstoles, les había dicho, les dijo, esperen la promesa de mi Padre, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes con poder. Eso se lo dijo Jesús de Nazaret a los apóstoles. Estaban esperando a que viniera el Espíritu Santo. Y escucha lo que dice Joel 2, del 28 al 29, por favor. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Sus hijos e hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. En esos días también derramaré mi espíritu, incluso sobre los esclavos, tanto siervos como siervas. Bien, gracias. Joel estaba profetizando 800 años antes de que naciera Jesús de Nazaret. Y dice, en los últimos días, en aquellos días, cuando yo traiga el reino de Dios sobre Israel y para el resto del mundo, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, simbolizando tanto judíos como no judíos. Y entonces tendrían este bautismo del Espíritu Santo. Cuando sucedió en Hechos el capítulo 2, Hechos capítulo 1 y capítulo 2, llegó repentinamente, fue sin advertencia, no estaban orando por él, como vemos muchas veces hoy en muchas iglesias, sobre todo en los movimientos carismáticos, pentecostales, se ponen a orar y a agitarse y a sudar y se ponen a ver si viene el Espíritu Santo. Dios lo da sin necesidad de ninguna agitación física o sentimental.
Las lenguas son otros idiomas. En Hechos del capítulo 2 vemos que habían personas de varios países del mundo, de diferentes idiomas o lenguas, llegaron a Jerusalén y al ser bautizados con el Espíritu Santo, haz de cuenta que yo como mexicano de repente estoy en una reunión donde hay coreanos y sin yo aprenderlo empiezo a hablar en coreano y me entienden en coreano. Ese es el don de otros idiomas, de hablarlo milagrosamente sin que yo lo haya aprendido. Eso es lo que sucedió. Las lenguas son otros idiomas y no palabrerías habladas a lo loco y sin sentido. Es muy fácil decir rasha tala rata tatala rata. ¿Eso qué significa? Cuando nos vamos a tata rata shala rakata, hasta un niñito chiquito lo puede decir. Sí. Entonces, inclusive el apóstol Pablo dice, sean adultos, maduren, no sean niños. Dice que más arriba de los idiomas o las lenguas es el profetizar, y arriba de profetizar, el amor. Pero bueno, es un punto nada más de observación. El propósito de que recibieran el bautismo del Espíritu Santo fue marcar el comienzo del reino de Dios en la tierra, como lo dijo Jesús en Marcos 9:1. Muchos de ustedes que están aquí presentes no gustarán de la muerte hasta que el reino de Dios venga sobre ustedes con poder. ¿Algún comentario ahí de estas claves que encontramos en el libro de los Hechos, Israel? Sí, me gusta la forma que es algo que Dios les da, ¿no? Yo quisiera que si alguno de ustedes algún día va a no sé, estamos en México, que fuera un lugar donde hablan otomí, si Dios les da ese don, o sea, debe tener un propósito, no nada más ir y decir hablo lenguas y nadie te entiende y según alguien te va a traducir, pero si hablas español, como para qué me van a traducir si yo entiendo. Entonces tiene que tener un propósito. Y creo que cuando vemos aquí el esparcimiento de la palabra con los idiomas o los dialectos que hablaban otros, tenía un propósito, que la semilla se expandiera por todo. Entonces es un propósito importante. Un propósito muy específico, y así fue. Se dio, empezaron a convertirse en Jerusalén, en Samaria y luego hasta los confines de la tierra. Y bueno, y ahora tenemos la gran ventaja que la Biblia ha sido traducida en centenares de idiomas y de dialectos, y es una bendición. Hoy todos pueden alcanzar la palabra de Dios porque ya Dios usó las traducciones profesionales de muchos eruditos. Muy bien, vamos a ver otro punto importante. El primero fue características claves encontradas en el libro de los Hechos. Este otro punto es relatos del bautismo con el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Vamos a empezar con los judíos en Jerusalén. Israel, ¿nos puedes leer por favor Hechos 2 del 1 al 21? Sí, claro. Aquí vamos a ver exactamente de lo que estábamos hablando ahorita. Hechos capítulo 2 del 1 al 21. Okay. Dice: Cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de un viento fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el Espíritu que les daba el Espíritu, por el poder que les daba el Espíritu. En Jerusalén estaban viviendo fieles judíos que habían venido de todas partes del mundo. Al oír el ruido se reunieron una multitud y estaban confundidos porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Ahí está. Muy sorprendidos y llenos de asombro decían: ¿no son todos estos de Galilea? Pero cada uno de nosotros lo oye hablar en nuestro propio idioma. ¿Cómo es posible eso? Somos de diferentes partes del mundo: Partía, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, el área de Libia, cerca de la ciudad del Cirene, visitantes de Roma, Creta y Arabia. Algunos de nosotros somos judíos y otros nos hemos convertido al judaísmo. Venimos de todos esos países, pero los escuchamos hablar las maravillas de Dios
en nuestros propios idiomas. Tremendo. Todos estaban sorprendidos y asombrados y se preguntaban, ¿qué está pasando? En cambio, otros se burlaban diciendo, esos están borrachos. Pero Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y alzó la voz para que todos lo escucharan. Hermanos judíos y todos aquellos que viven en Jerusalén, escuchen con cuidado, porque tengo algo que decirles. Estos no están borrachos, como ustedes piensan, porque son apenas las 9 de la mañana. Sí. Pero el profeta Joel dijo esto sobre lo que está pasando ahora. Dios dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres, y ellos profetizarán. Les mostrarán maravillas en el cielo y señales milagrosas en la tierra. Habrá sangre y fuego y mucho humo. El sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Entonces vendrá el día grande e impresionante del Señor. Todo el que confíe en el Señor será salvo. Muchas gracias, Ray. Ahí lo tienes. Este es el momento donde inicia la iglesia en la ciudad de Jerusalén, el día de Pentecostés, y cae con poder el Espíritu Santo. Y claro, estaban maravillados. ¿Cómo es posible? Venimos de todos estos países, los escuchamos hablar en nuestros idiomas, y estos que son judíos, pescadores comunes y corrientes de Galilea. ¿Cómo es de Galilea y está hablando árabe? ¿Cómo está hablando italiano, el idioma de Roma? ¿Cómo es que está hablando el idioma de Egipto, el árabe? En fin, tantos idiomas que habían ahí ese día, ¿no? Fue sorprendente. Vamos ahora a leer Hechos, el capítulo 10, lo que fue cuando los gentiles, los que no eran judíos, de la familia de Cornelio, de la casa de Cornelio, recibieron también el bautismo del Espíritu Santo. Y vámonos a Hechos capítulo 10, del 24 al 48. Hechos 10, del 24 al 48. Y ahorita, Juanito, te voy a pedir si puedes leer del Hechos 11, del 1 al 18, cuando Pedro le explica a los judíos lo que había sucedido con los gentiles. Voy a empezar en Hechos, el capítulo 10, empezando en el versículo 24. Dice así. Este es Pedro, cuando está en la casa de Simón y es llamado a ir a casa de Cornelio. Un día después llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperándolos junto con sus familiares y un grupo de sus mejores amigos a quienes él había invitado. Cuando Pedro estuvo frente a la casa, Cornelio salió a recibirlo y con mucho respeto se arrodilló ante él. Pedro le dijo: «Levántate, Cornelio, yo no soy ningún dios, soy solamente un hombre». Luego se pusieron a conversar y entraron juntos en la casa. Allí Pedro encontró a toda la gente que se había reunido para recibirlo y les dijo: «Ustedes deben saber que a nosotros los judíos la ley no nos permite visitar a personas de otra raza ni estar con ellas, pero Dios me ha mostrado que yo no debo rechazar a nadie. Por eso he aceptado venir a esta casa. Díganme, ¿para qué me han hecho venir?». Cornelio le respondió: «Hace 4 días, como a las 3 de la tarde, yo estaba aquí en mi casa orando. De repente se me apareció un hombre con ropa muy brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tomado en cuenta todo lo que has hecho para ayudar a los pobres. Envía a Jope unos mensajeros para que busquen a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Enseguida envía a mis mensajeros y tú has aceptado muy amablemente mi invitación. Todos estamos aquí listos para oír lo que Dios te ha ordenado que nos digas. Estamos seguros de que Él nos está viendo en este momento». Entonces Pedro comenzó a hablarle a todo este grupo de gente no judía. «Ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que lo obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno,
sin importar de qué país sean. Este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor, que manda sobre todos, para que por medio de Él todos vivan en paz con Dios. Ustedes ya saben lo que ha pasado en toda la región de Judea. Todo comenzó en Galilea, después de que Juan bautizó a Jesús de Nazaret y Dios le dio el poder del Espíritu Santo. Como Dios estaba con él, Jesús hizo siempre lo bueno y sanó a todos los que vivían bajo el poder del diablo. Nosotros vimos todas las cosas que Jesús hizo en la ciudad de Jerusalén y en todo el territorio judío. También vimos cuando lo mataron clavándolo en una cruz. Pero 3 días después, Dios lo resucitó y nos permitió verlo de nuevo y comer y beber con él. Dios no permitió que todos lo vieran, solo nos lo permitió a nosotros porque ya nos había elegido para anunciar que Jesús vive. Jesús nos ha encargado de anunciar que Dios lo ha nombrado juez de todo el mundo y que Él juzgará a los que aún viven y a los que ya han muerto. Los profetas hablaron acerca de Jesús y dijeron que Dios perdonará a todos los que confíen en Él. Solo por medio de Él podemos alcanzar el perdón de Dios. Todavía estaba hablando Pedro con ellos cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Los que habían venido de Jope con Pedro se quedaron sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos y los oían hablar y alabar a Dios en idiomas desconocidos. Pedro les dijo a sus compañeros: Dios ha enviado el Espíritu Santo para dirigir la vida de gente de otros países, así como nos lo envió a nosotros, los judíos. Ahora nadie puede impedir que también los bauticemos. Habiendo dicho esto, Pedro ordenó que todos fueran bautizados en el nombre de Jesucristo el Mesías. Luego ellos le rogaron a Pedro que se quedara en su casa algunos días más. ¡Wow! ¡Qué tremendísimo este suceso! Porque aquí es donde Dios, Israel, le abre el reino a los no judíos. Como nosotros. Sí. Nosotros somos mexicanos, somos del grupo de Cornelio. El buen mensaje de Jesucristo y su salvación empezó con los judíos y luego iría para todos los países, aparte de los judíos, aparte de Israel. Y aquí estamos nosotros. Nos llegó este mensaje. Pero qué tremendo, porque lo que aquí concluimos es que Cornelio y los de su familia fueron bautizados con agua y ahí es donde fueron salvados. Pedro es el que había predicado en Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Y el mismo Pedro que predicó eso en Hechos 2, aquí lo vuelve a predicar. Estas personas son salvas y entran a la iglesia de Cristo Jesús, al reino de Dios. Y Pedro le va a explicar a los judíos lo que sucedió con los gentiles, y nos lo va a leer Juan, por favor. Vámonos a Hechos 11, del 1 al 18. Escucha, por favor, porque Pedro empieza a relatar todo para que los judíos puedan abrir sus ojos de que ahora ya también los no judíos eran aceptados en el reino. Juanito, por favor. Los apóstoles y los creyentes de Judea se enteraron de que los que no son judíos también habían aceptado el mensaje de Dios. Pero cuando Pedro vino a Jerusalén, algunos creyentes judíos discutieron con él. Le dijeron: fuiste a casa de gente que no es judía y no está circuncidada, y hasta comiste con ellos. Entonces Pedro les explicó paso por paso lo que ocurrió. Yo estaba en la ciudad de Jope y mientras oraba tuve una visión en la que veía bajar algo del cielo. Era como una sábana muy grande
que bajaba hacia mí, sostenida de las 4 puntas. Miré dentro y vi que había toda clase de animales, bestias salvajes, reptiles y aves. Entonces escuché una voz diciéndome: Pedro, levántate, mata y come. Pero yo dije: yo nunca haría eso, Señor. Nunca he comido ni un bocado de algo prohibido o impuro. Pero la voz me dijo por segunda vez: no llames prohibido a lo que Dios ha purificado. Esto sucedió 3 veces, y luego todo subió de nuevo al cielo. En ese momento 3 hombres llegaron a la casa donde me hospedaba. Habían sido enviados a mí desde la ciudad de Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin vacilar. Estos 6 hermanos que están aquí me acompañaron a la casa de Cornelio. Él nos contó que había visto un ángel en su casa, diciéndole: envía a algunos hombres a la ciudad de Jope a traer aquí a Simón, a quien también llaman Pedro. Él te dará un mensaje por medio del cual te salvarás tú y todos los que viven en tu casa. Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, tal como nos pasó a nosotros al principio. Entonces recordé lo que el Señor había dicho: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Dios les dio a ellos el mismo don que a nosotros, que creímos en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿podía yo oponerme a Dios? Cuando los creyentes judíos escucharon esto, dejaron de discutir, alabaron a Dios y dijeron: así que Dios también les ha permitido a los que no son judíos cambiar y tener una nueva vida. Buenísimo, gracias Juanito por esa lectura. Y ahí lo tienes. Aquí hizo una referencia. En el versículo 15 le dice Pedro a estos judíos, les dice: como nos ocurrió a nosotros en el principio, en Hechos el capítulo 2, en el día del Pentecostés en Jerusalén, igual así sucedió con estas personas hoy, el comienzo del reino de Dios en la tierra, pero ahora también para los no judíos, para los gentiles. Muy bien, entonces ya vimos las características claves encontradas en el libro de los Hechos. Estamos viendo relatos del bautismo del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y ahora la pregunta que queremos hacer es la siguiente: ¿existe el bautismo del Espíritu Santo hoy en día o no existe? No es que le queramos quitar a Dios algo, no es que queramos mocharle algo a la Biblia, todo lo contrario. Nosotros predicamos el reino de Dios en su totalidad, de tapa a tapa, todo el contexto de la Biblia. Pero hay que hacer esta pregunta porque es muy natural y es muy veraz. Porque la Biblia dice que hay un solo bautismo. Vamos a pedirle a Israel, por favor, que nos lea Efesios, capítulo 4, del versículo 4 al 6. Y recuerda que Efesios fue escrito más o menos por ahí del año 60 al 62 después de Cristo. Cristo nace, muere en la cruz en el año 33, al poquito tiempo comienza su iglesia en el año 33, y aquí habían pasado 3 décadas cuando es escrita esta carta. Efesios 4, del 4 al 6, por favor. Creo que sí dice: así como ustedes forman un solo cuerpo y hay un solo espíritu, Dios también nos llamó a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y un Padre de todos que gobierna a todos, trabaja por medio de todos y vive en todos nosotros. Buenísimo, gracias. Ahí tienes tú la unidad de los segmentos del reino de Dios. Un solo Dios, un Señor, un cuerpo, básicamente una iglesia, y dice un bautismo. Entonces, ¿o es el bautismo? ¿Qué bautismo es? Si hay un solo bautizo, ¿es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, vamos a aclarar. Y vamos a aclararlo de la siguiente manera.
Hay tres opciones que podemos contemplar. La primera es el bautismo de Juan. Juan, que fue el precursor, el que empezó a abrir la brecha, preparándole el camino a el Mesías, su primo, Jesús de Nazaret. Juan el Bautista, hijo de Elizabeth, era primo de Jesús de Nazaret. Le abre el camino. Y Juan estaba bautizando gente en el río Jordán y dice, yo los bautizo en un bautismo de arrepentimiento con preparación para o hacia el Mesías. Entonces, ¿será este el bautismo? Y la respuesta es no, porque el bautismo de Juan era bajo el Antiguo Testamento. Muere Jesucristo en la cruz, muere entonces ahí y caduca el pacto antiguo y empieza un nuevo pacto. Curiosamente, en Hechos 19, en los primeros 8 a 10 versículos, encontramos que habían unos discípulos en la ciudad de Éfeso. Llegan entonces allí a predicar y les preguntan a esos discípulos, oigan, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Y dicen, ni siquiera sabíamos que había un bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué clase de bautismo recibieron? El de Juan el Bautista. Y dice que mandaron a bautizar a todas estas personas con el bautismo regular, que es para el perdón de pecados y para recibir el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo de Juan acaba al morir Jesucristo en la cruz. Segundo, el bautismo del Espíritu Santo, de Hechos 2, con los primeros judíos que se convirtieron, los primeros 3,000, y el bautismo de Cornelio y su familia, de Hechos 10, ya fue cumplido según había sido profetizado. Nunca fue un mandamiento dado para los cristianos. El mandamiento dado para los cristianos es vayan y hagan discípulos de todas las naciones. El mandamiento es arrepiéntete, bautízate para el perdón de tus pecados y para que recibas el don del Espíritu Santo, la morada o la presencia de Dios en tu vida. Pero nunca fue un mandamiento de que recibiéramos el Espíritu Santo. Y tercero, la última opción que nos queda es el bautismo o la inmersión bajo el agua en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de los pecados y el regalo del Espíritu Santo, que es su presencia en nosotros. Ya lo acabo ahorita de recalcar. Jesús dijo en Mateo 28, del 18 al 20, toda autoridad me ha sido dada en la tierra y en el cielo. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he ordenado, y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese sí es un mandamiento. Este bautismo está registrado a través del libro de los Hechos. Hay muchas conversiones en el libro de los Hechos y también a través de las epístolas. Aquí es donde quiero que veamos entonces la epístola de Pedro el apóstol, que predicó en Hechos 2, que predicó en Hechos 10 y que ahora nos va a dar una directiva muy específica en 1 Pedro 3, del 18 al 21. Vamos a pedirle al buen Isra, por favor, que nos lea, abre tu Biblia y checa 1 Pedro 3, del versículo 18 al 21, porque es una referencia clave. Y este es un libro que fue escrito en el año 62 al 64 más o menos. Del 18 al 21, ¿verdad? Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados. Una vez y para siempre Cristo no era culpable, y Él así murió por los que sí lo eran. Para poder llevarlos a ustedes ante Dios, sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Por el Espíritu Jesucristo fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos porque se negaron a obedecer a Dios en el tiempo de Noé. Dios esperaba pacientemente por ellos mientras Noé construía el arca, en la que solamente 8 personas fueron salvadas mediante el agua. Esa agua es como el bautismo mismo, que ahora los salva a ustedes. Pero el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en el compromiso para con Dios de tener una conciencia limpia. El bautismo los salva porque Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Se ha ido al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Jesucristo reina sobre los ángeles, autoridades y poderes. Gracias, Israel. Este texto más claro no puede estar. Dice el apóstol Pedro, como en los días de Noé,
se metieron al arca, Noé con su esposa, con sus 3 hijos y sus mujeres, un total de 8. Dice que los que estaban en el arca, a través del agua, murió toda la humanidad, pero ellos fueron salvados por el agua, y es una ilustración que la compara con nuestro bautismo. Nosotros que somos discípulos ya hemos iniciado en el camino de Jesucristo. Y dice, de igual manera el bautismo ahora ustedes los salva. O dicen otras versiones, el bautismo nos salva. Asegúrate de poner una ahí, de respirar entre el nos, pausa, y luego salva, nos salva. Porque si dices, el bautismo nos salva, no te atores. El bautismo nos salva por medio de la resurrección de Jesucristo, porque Él derramó su sangre en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Nosotros igual morimos a la vida antigua, con Cristo morimos en la cruz, nuestros pecados son perdonados, somos enterrados, la vida antigua queda atrás y salimos a una vida nueva. El bautismo nos salva. Entonces, el punto aquí, y te digo, esto es lo que dicen las Escrituras. Nosotros no estamos peleados con las Escrituras, ni tratamos de resistirlas, ni tratamos de explicarlas de una manera torciéndolas. Simplemente lo que es lo que dice, y es lo que te invitamos a que creas y que también le enseñes a otros. Entonces, este bautismo es el bautismo del que habla Efesios 4, del 4 al 6. Hay un solo Dios, un solo Señor, un solo cuerpo, un solo bautismo. Y es este bautismo que sigue siendo vigente para el día de hoy. Este bautismo es el cual fue escrito por el apóstol Pablo, y todo armoniza con Pedro, todo armoniza con todo el Nuevo Testamento. Es necesario creer, tienes que creer, tienes que tener tu fe en Dios, tienes que confesar tus pecados, arrepentirte de tus pecados y luego confesar de que tú crees con tu corazón que Jesucristo es el Señor, el Salvador, el Hijo de Dios. Entonces te bautizas para recibir este perdón, sales, recibes la presencia de Dios en tu vida, la presencia o la morada del Espíritu Santo en tu vida, y empiezas a mostrar estos frutos en tu vida. Este es el plan para hoy que sigue vigente en el año 2024. Vimos entonces que hay 3 medidas del Espíritu Santo. 1, la morada, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. 2, el bautismo con el Espíritu Santo, que ya lo vimos a través del libro de los Hechos, ya lo aclaramos. Y 3, los dones milagrosos del Espíritu Santo. Por hoy, la lección aquí la vamos a dejar. No vamos a ver hoy todos los dones milagrosos del Espíritu Santo, pero es importante aquí ver algo. Los dones milagrosos, no dije los frutos del Espíritu, ni los regalos del Espíritu Santo, dije los dones milagrosos del Espíritu Santo eran recibidos por la imposición de las manos de los apóstoles. Para haber sido apóstol, tenías que haber estado desde el bautismo de Jesucristo, haber estado en aquel grupo ahí el día que fue bautizado, caminar con Él a través de su ministerio en esos 3 años y medio, haber estado ahí cuando Él resucitó de los muertos y haberlo visto vivo. Ese era el requisito de ser un apóstol. Por lo tanto, hoy no hay apóstoles de Jesucristo. El apóstol falso, abusador sexual de menores de la luz del mundo, no es apóstol, es un apóstol falso, apóstol religioso falso. No hay apóstoles verdaderos el día de hoy, porque ninguno estuvo en el río Jordán, ni desde el bautismo de Juan, ni lo vieron resucitado vivo, ni ascender. Que no te engañen, que no te confundan. Entonces, al no tener la imposición de las manos de los apóstoles el día de hoy, estate tranquilo y libre. No estés como un perro desesperado, un perrito buscando un poco de carne o un hueso por ahí, a ver si alguien me impone las manos y me llega algo de Dios. No estés rogando por eso. Dios te ama, Dios te da su espíritu, Dios te da todos los frutos de su espíritu y la bendición del reino de Dios
para que seas un hombre, una mujer espiritual completa, un discípulo maduro, completo, y vivas una vida feliz, de impacto en esta tierra, y sobre todo la esperanza de la vida eterna, para llegar a estar en la mansión eterna del Padre Celestial, donde Jesús dijo, voy a preparar un lugar para ti, para que donde yo esté tú también estés. Pero pues por hoy la dejamos aquí. Esta próxima lección la vemos, la lección 9 la vemos en el próximo estudio. ¿Algún comentario que quieras hacer, Juanito? ¿Algo que quieras comentar? Juanito dice, no, yo nomás leo, espérense. Pero sí, es importante además algo... lo que dijiste sobre los apóstoles, dice la referencia, pero hay que, se lo pueden cerciorar en Hechos 1. Ahí están los puntos. Léelo, Hechos 1, léelo. Ahí pueden ver sobre los apóstoles. Otra de las cosas cuando dicen, nosotros decimos el bautismo nos salva, es importante porque mucha gente le pone comas, puntos, lo tratan de dividir, ¿no? Para que no digan nos salva. Pero deben de recordar que el Nuevo Testamento está escrito en griego y no existían las comas ni los puntos. O sea, se leía de corrido. Otro punto que me gustaba ver es Romanos. Normalmente eso de que el bautismo no salva y eso, agarran Romanos 10. Pero les pido por favor que vayan a Romanos 6. Entonces ahí pueden ver cuando habla sobre el bautismo, qué es para nosotros el bautismo. Dicho de Pablo, para los romanos que eran hermanos convertidos totalmente. Sí, ¿no? Entonces a veces tratan de torcer Romanos 10, pero hay que leer todo, ¿no? Romanos 10. Entonces si quieres pensar que Romanos 10 es como la autoridad, léete primero Romanos 6 y vamos poco a poco para que empecemos a ver bien el panorama, ¿no? Nada más esos puntitos. Ese es un punto súper importante porque en Romanos 6, en los primeros 3, 4, 5 versículos ahí, dice que el bautismo es una participación. ¿Acaso no saben que todos nosotros que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos sepultados juntamente con Él, para que de igual manera como Cristo resucitó, nosotros también resucitemos a una vida nueva. Atrás el pecado, viene la morada del Espíritu y empieza una vida nueva, nazco de nuevo. Y es un súper buen punto, porque si está en Romanos 6 y tienes que entender todo el contexto de los 16 capítulos de Romanos. Y mira, nosotros estamos felices de poder darte la Biblia, la pura leche de la palabra, la pura carne tal cual. Tráenos a cualquier pastor, tráenos a cualquier apóstol, vamos a debatir las escrituras, vamos a abrirlas, porque no tenemos miedo de ningún líder religioso ni de ningún hombre, le tememos a Dios. Jesús de Nazaret, nuestro maestro, nos dice, no le teman a aquel que puede matar el cuerpo, no le teman a ningún humano, témanle más bien a aquel que puede matar ambos, cuerpo y alma, en el infierno. Y ese es el Padre eterno. A Él sí le tememos. Por eso predicamos su palabra de verdad. Y te invitamos a que tú la ames también. Y pues gracias por haber estado con nosotros. Juanito, gracias por habernos acompañado. Tu buena lectura el día de hoy, Isra. Gracias como siempre. Los amamos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Buen día. Gracias. Buenas noches.